Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el problema con la humanidad? ¿Por dónde comenzarías a explicarlo? ¿Abordarías el capitalismo quizás? ¿El socialismo? ¿Comunismo? ¿O quizás comenzarías por la pobreza o injusticia de cómo los ricos se aprovechan de los pobres? Posiblemente algunos dirían que la educación, o el entorno familiar, o los valores, los países subdesarrollados, quizás ellos son el problema. A lo mejor no piensas tanto en qué pasa con el mundo, pero tu entorno es caos tal vez. Problemas con tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas con tus vecinos, problemas con tu trabajo, problemas con tus emociones. La pregunta que surge en muchísimas de estas cosas es ¿por qué? ¿Qué pasa que todo parece un desastre una y otra vez? ¿Por qué salgo de un problema y entro a otro? ¿Por qué una vez que se supera algún problema, parece que el otro que sigue es peor? Tú tienes un ideal para tu vida. Sin embargo, hay algo que parece estar obstaculizando ese ideal. Buscas la paz y ser feliz, sin embargo parece que todo conspira para que eso no se logre. O en el mejor de los casos, dura poco y después se esfuma. Este día quiero que me acompañes a estudiar el Salmo 14 y veamos cómo el salmista aborda un poco este problema y nos puede ayudar en nuestro día a día. Dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Ahí los tienen, sobrecogidos de miedo. Pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo. Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Mira, estamos ante un salmo de David. Y si nos has acompañado los miércoles anteriores y todos los demás que hemos hablado hasta este día, podrás notar que desde hace varios capítulos David se queja y la persecución de sus enemigos y de la condición en la que se encuentra, todo esto es un quejar constante de David. Desde el capítulo 3 hasta este capítulo 14, David está diciendo una y otra vez que hay algo que no anda bien con la humanidad. Él ha visto su entorno y todo parece un caos. Su hijo lo persiguió, sus enemigos lo acechan, lo rodean, hablan mal de él, los malos buscan cómo destruir al débil, los vulnerables no son cuidados, hay explotación, hay maldad, hay corrupción, hay amargura, hay soledad. En este Salmo 14, David nos da una respuesta contundente y parece mostrarnos el verdadero problema de la humanidad. Tratemos de verlo en estos pocos minutitos y respondiendo a dos preguntas. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Y en segundo lugar, tratemos de contestar cómo salimos de ese problema, según lo que el salmista nos está diciendo acá. Comencemos. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Regresa conmigo al versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidas, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Mira, en 1908, el periódico Times pidió a sus escritores que abordaran el tema, ¿cuál es el problema con la humanidad? Entre muchas respuestas que recibieron, la respuesta más corta fue enviada por G.K. Chesterton.
La respuesta fue: yo soy. Mira, la respuesta de este autor no indica que el problema de la humanidad y la culpa de todo lo que existe es Chesterton. Y ahora todos acusemos a Chesterton. Lo que indica es que hay algo mal en él, como en todos los humanos, que nos lleva a tener la condición que tenemos ahora. Mira esto. El necio, dice David. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Mira, lo primero que vemos que David indica para señalar el problema de la humanidad es haciendo referencia a los necios. Pero no solo es el hecho de ser necio en sí mismo, sino que señala la característica principal de los necios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Pero no solamente es el hecho de decir con sus labios no hay Dios, como los ateos que quizás conozcas en este tiempo. David no se refiere a estas personas como una persona que simplemente dice alguna aberración. David dice que estas personas afirman esto con su corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del pensamiento, no tanto de las emociones. Está hablando de un proceso que te lleva a tomar decisiones racionales. Según la Biblia, un necio, o también se puede traducir como un tonto, no es una persona con problemas mentales que hace que no tenga control sobre lo que dice o piensa. Al contrario, un necio puede ser una persona muy inteligente, una persona muy preparada en todos los aspectos. Mira lo que dice nuevamente. Estos necios, los que dicen que no hay Dios, dice, están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Esta declaración nos dice entonces que el hecho de que lo que haga una persona, lo que alguien haga sea detestable y que no haga cosas buenas y que lo que hace es marcado por la corrupción, es producto de su propio pensamiento. El pecado, la actitud moral de estas personas han caminado deliberadamente por esa idea de resistir lo que Dios ha dicho. Lo que nos dice esto es que el necio no es una persona indefensa que cayó presa de sus emociones, como el que dice: ay, no sé por qué me puse así, o me agarraste en un momento de debilidad. Ay, es que no te imaginas el tráfico y el calor que había y eso me llevó a explotar. O no te imaginas cómo me trata esta persona y por eso reacciono así. Es que las condiciones se dieron de tal manera que no pude resistirlo. Muchas veces hablamos de esta manera y pensamos que somos presa de las emociones, somos presa de las circunstancias y por eso actuamos así. El corazón es la parte que define quiénes somos, porque es desde ahí donde fluyen nuestros pensamientos y acciones. Entonces el necio, desde su interior, desde su pensamiento, desde su identidad, dice: no hay Dios. Mira, el apóstol Pablo habla sobre esto en Romanos 1, 18 al 23. Él lo dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Mira, el necio, aunque tenga la verdad de Dios ante él, lo negará. La creación anuncia que hay un Dios poderoso y debería de llevar al necio a replantearse su existencia al notar que lo que hay a su alrededor no fluyó de la nada, sino que de alguien mucho mayor que él.
Sin embargo, aunque todo esto esté ante sus ojos, negará a Dios, negará su existencia, negará esa verdad, no lo tomará en cuenta. Es interesante que si no profundizamos más en esta verdad, podemos caer presas de algo que el ser humano abrazó por conveniencia. Es alguien más tiene la culpa de todo lo que pasa. Decir que no hay Dios no solo es que alguien niegue a Dios, como los ateos que conocemos ahora o en las películas o en los libros, como o los conferencistas que también salen o grandes eminencias en diferentes áreas de la ciencia o filosofía. Cuando David habla de la necedad de alguien que dice que no hay Dios, está viendo su entorno, está viendo la cultura que le rodea, está haciendo un análisis de su propio pueblo. Esas eran culturas que creían en muchos dioses. De hecho, los primeros cristianos eran acusados de ser ateos porque los romanos tenían cientos de dioses y ante ellos estaban los emperadores, que también eran considerados como dioses. Y como los creyentes solo afirmaban la existencia de un dios y no le daban al emperador esa categoría, les decían que eran ateos a los cristianos. Eran perseguidos y muchos eran martirizados. Entonces, David entiende el contexto, no solo del primer siglo, sino el contexto anterior, el de su momento. Él ve su cultura, él ve a estas personas que niegan una y otra vez a Dios. El problema entonces no es solamente decir que no hay Dios o no creer en alguna deidad. David se refiere a estos ateos que no toman en cuenta a Dios y vivían sus vidas de acuerdo a su propia manera de pensar. Esto se vuelve muy complicado ahora porque habemos muchos que no vamos a negar a Dios. De hecho, quizás tú mismo digas, no, yo no estoy negando a Dios. Yo puedo estar seguro de que Dios existe. De hecho, hablamos de Dios con otras personas. Usamos frases coloquiales en las que mencionamos a Dios. Decimos, si Dios quiere, o decimos, Dios mío, o pídele a Dios. Personas que van a la iglesia también, porque creemos que hay un Dios. Sin embargo, al ver las vidas, al ver nuestro entorno, nos damos cuenta que quizás las vidas se están viviendo no a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera de pensar. Muchas personas viven sus vidas de acuerdo a su propio intelecto, de acuerdo a su propia sabiduría. Son personas que dejan de lado la instrucción de Dios, la verdad de Dios, para seguir sus propias interpretaciones de la verdad. Como leímos en Romanos 1, son personas que resisten la verdad. ¿Con qué lo hacen? Con su maldad. Resistir la verdad es decir, no tomaré en cuenta la verdad. Resistir la verdad es ir en contra de la verdad. No me interesa la verdad, voy a ir en contra de ella, voy a definir mi propia verdad. Job 21, 13 al 16 dice, pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. Y dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Mira, el corazón altivo. Detesto a Dios. No quiero a Dios en la ecuación de mi vida. Esta es justamente la manera en la que vivimos la mayoría del tiempo. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios sabiduría para mi trabajo? Para eso estudié. ¿Por qué necesito pedirle a Dios que me ayude con mi negocio? Me va bien sin orar. ¿Por qué tendría que perdonar a esa persona? Es su problema si le ofende lo que digo. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios por mi matrimonio? Yo puedo arreglar las cosas, yo sé cómo hacerlo. Y mira, cuando vemos la vida desde la perspectiva que nos menciona David, en este primer verso, podría decir así, o puedes decir tu propio nombre, lo voy a decir yo. Podríamos leer el versículo 1 diciendo, dice Jonathan, en su corazón no hay Dios. Todo lo que hace está corrompido, todo lo que hace son cosas malas, porque rechazo a Dios. Mira, al comprender esto, puedo decir, el problema de este mundo soy yo. Por eso el mundo está como está, por rechazar a Dios. Dice el versículo 2, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato, a ver si hay alguien que busque a Dios. Versículo 3, pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Mira el contraste. El hombre dice, voy a vivir de acuerdo a mis propios pensamientos e ideas y eso me sacará adelante y triunfaré. ¿Cuál es el resultado? Corrupción, obras detestables. ¿Por qué pasa esto? Por sacar a Dios de nuestra vida, sacar a Dios de la ecuación.
En el momento que quitas a Dios de tu vida, de tu pensamiento, de tus decisiones, no hay nada bueno en que puedas apoyarte. Al contrario, apartas de ti un freno y vas directo a la destrucción. El pensamiento de Dios ante la humanidad es que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. El apóstol Pablo usa este pasaje en Romanos 3 al describir la condición de la humanidad. ¿Por qué razón Dios quiere buscar si hay alguien que lo busque? Porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios le dio todo al ser humano, le dio vida, alimento, un lugar donde vivir, le dio estaciones del año, le dio familia, le dio un nombre, les dio todo hasta el día de hoy. ¿Habrá alguien entonces quien reconozca lo que Dios ha hecho para darle gracias y vivir para Él? La insensatez, según este versículo, es dejar de lado todo el bien que Dios ha hecho por ti para perseguir todo el mal que provoca tu pecado. Abrazar más tu forma de pensar antes de abrazar la verdad absoluta de Dios. Después de buscar, el resultado fue: no hay ninguno. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, no hay ninguno que haga lo bueno. Y esto nos mete entonces en un serio problema. Dice el versículo 4, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Ahí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Versículo 6, ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Vivir a nuestra manera es literalmente vivir ignorando la justicia de Dios. Cuando vivo de acuerdo a mis propios estándares o ideas fuera de Dios, lo que estoy haciendo es actuar pensando que no habrán consecuencias por mis faltas, pensando que burlamos a Dios o que no creo que pase nada. Al fin y al cabo lo podemos resistir, podemos no creer en Él y eso nos basta. Y esto lo conocemos en términos prácticos como la depravación total o la depravación radical, es decir, no hay nada dentro de nosotros, no hay nada de bondad o algo de bondad que nos haga buscar a Dios. Dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? En nuestros días se nos invita mucho a creer en tu corazón. La Biblia nos dice, no creas en él. No tiene remedio, es engañoso. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esto nos aleja totalmente de Dios. Entonces, si este es el problema, ¿cómo salimos del problema? Mira, cuando vemos esta definición de maldad de nuestro mundo, de nuestra propia vida, y cómo Dios ve que no hay nadie bueno, no hay quien pueda llegar a su estándar, pareciera entonces que hasta aquí, pues todo está perdido. Pero hay algo que llama la atención después de un diagnóstico tan desalentador. Nuevamente, mira el versículo 4. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Ahí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. ¿Lo notas? ¿Por qué hay tanta maldad y todos están corrompidos, siendo necios, que no buscan a Dios? Entonces, si esto es así, ¿por qué habla de su pueblo? ¿Quién es este pueblo? Si no hay nadie que busque a Dios, ¿por qué Dios está hablando de un pueblo? Si dice que no hay nadie bueno, ¿cómo es que Dios tiene un pueblo? Mira, eso lo conocemos en palabras técnicas como la gracia soberana. Es decir, nadie merecía ser pueblo de Dios. Sin embargo, Él llama a personas para que sean su pueblo. A eso le conocemos justamente eso, la gracia de Dios. Son personas que no merecen ser llamadas a Él. Sin embargo, Él muestra su amor y misericordia para que personas tan pecadoras y arrogantes puedan ser consideradas pueblo de Dios y estas personas puedan buscar a Dios. Vea cómo lo describe el Nuevo Testamento. Romanos 5, 6 y 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió ¿por quiénes? Por los malvados. Versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y dice Efesios 2, del 1 al 5, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Escuchaste esto? Por gracia hemos sido salvados. ¿No te llena de gozo escuchar esto? ¿Te das cuenta que no había nada en ti que hiciera que Dios tuviera misericordia de ti? ¿Que no había nada en ti ni nada que pudieras hacer para que Dios derramara su bondad sobre nosotros y sobre ti, y que lo que realmente merecías tú y yo también era condenación y castigo eterno? Cuando entendemos esto es cuando abrazamos a Cristo y no lo soltamos. Es Él el que nos hace decir: Padre mío. El necio dice: no existe Dios, pero cuando el evangelio entra a nuestro corazón y transforma nuestra vida, podemos decir: Padre mío. La esperanza de David es esta, versículo 7: quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Mira, David habla como una profecía, él profetiza, él dice lo que va a suceder y pone esperanza en el futuro, dando a entender que la esperanza no estará en que la nación sea más santa, o que la nación haga más sacrificios, o que hagan más templos, o que se pongan a hacer cosas buenas. La esperanza de David está en que haya alguien que los venga a salvar. Al decir que no hay Dios, lo que el hombre hace es apartarse de la comunión con Dios. Adán y Eva se apartaron de esa comunión al rechazar la palabra de Dios y seguir sus propios ideales. Cuando tú y yo seguimos lo que nos place, nos resistimos a la comunión con Dios. Tener comunión con Dios es vivir haciendo su voluntad, es vivir abrazando su palabra para vivir como ella nos indica. David entonces dirige los ojos del pueblo a que esperen a que Dios quiera obrar con misericordia y restaurarlos. Dios lo hizo cuando envió a Jesús. Por eso su nombre significa salvación. Cuando en nuestra insensatez, cuando en nuestra locura dijimos no hay Dios, dice 1 Corintios 1:30, pero gracias a Jesús, gracias a lo que Dios hizo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Cuando le dimos la espalda, Él fue a buscarnos para salvarnos y para ahora vivir creyendo que sí hay Dios y que tiene mucho que decirnos y vivir por su palabra. ¿Qué pasa hoy entonces? Diariamente, amigo, estamos tentados a vivir dejando de lado la palabra de Dios. Diariamente y cada momento tenemos la lucha en nuestra mente y corazón para rechazar lo que Dios nos dice. Los problemas de nuestro matrimonio, los problemas con nuestros hijos, los problemas en el trabajo, los problemas de dinero, los problemas con nuestras tentaciones, los problemas con las finanzas, con la salud, todo esto que hacemos que ofende a Dios, es una lucha constante, diariamente. Sin embargo, el salmista nos recuerda que el problema de todo lo que estés viviendo es tuyo, es por tu pecado. La manera en cómo has reaccionado es la manera que no agrada a Dios y parece que lo estás queriendo resolver como un ateo, confiando en tus deseos, confiando en tu forma de pensar y lejos de Dios. En esta lucha diaria y de cada momento de nuestras vidas, al comprender que el problema somos nosotros, debemos y somos llamados a correr a Cristo. Debemos de ir a Él para pedirle que nos salve de vivir de acuerdo a nuestras intenciones y que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos. Cristo se hace tan precioso cada día para salvarnos. Vivir así no solo me ayudará a agradar a Dios,
sino que también me ayuda a vivir amando a los demás, cuidando de mi familia, trabajando para darle gloria a Dios en agradecimiento por su provisión. Los problemas los podremos resolver mejor entendiendo nuestro pecado y arrepintiéndonos. Y así es como el Señor dio su gracia sin merecerla a nosotros. Nosotros entonces podemos dar gracia a los demás, aunque no la merezcan. El fin principal de esto es vivir para Dios. ¿Cómo salimos del problema? Del pecado y de todo lo horrible de la humanidad, corriendo a Cristo una y otra vez. Y te invito a que el día de hoy no lo ignores. Vayas a Él entonces y pídele que tenga misericordia de ti y que transforme tu corazón para amarlo. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.